Hermano, el mundo hace un revuelo por eso, pero necesitamos como iglesia aclarar qué importancia tiene la fecha de la Navidad. La fecha de Navidad. Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿De qué vamos a hablar ahora? La fecha de Navidad, la fecha de Navidad. Y amados, vamos a hablar entre otras cosas de la fecha, pero este es un mensaje instructivo para la iglesia y es bueno que pongamos atención, ya que estamos prácticamente relativamente pocos en familia, pero pongamos atención porque lo que vamos a enseñar es importante. Lucas 2, del 1 al 7, dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, en que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos, amados hermanos. Padre, le damos gracias, mi Señor, porque en su gracia nos permite esta tarde enseñar a la iglesia la información que la Biblia ofrece para fechar el nacimiento de Jesús y creer que lo que la Biblia nos revela, nos anuncia, es suficiente para sustentar la verdad y no falsificarla, mi Dios, con invenciones humanas que no tienen el menor respaldo, ni histórico, mi Dios, ni mucho menos bíblico, y que realmente acomodemos nuestra fe a aquello que está revelado en la Escritura y vivamos, mi Dios, recordando el nacimiento de nuestro amado Salvador de la manera como está escrito. Y solo de esa manera le vamos a dar a usted la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza, mi Señor, para su gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. ...24 de diciembre... o 25 de diciembre... a las 12 de la noche. ¿Qué es lo que se hace a las 12 de la noche? Se da el abrazo de Navidad, ¿verdad que sí? Y decimos feliz Navidad. Ahí en los Estados Unidos hacen lo mismo, ¿verdad que sí? Y así se celebra la Navidad. Noche de paz, que es lo que más se asemeja a lo que la Biblia enseña. Por eso cantamos Noche de Paz, porque es un cantito probablemente inspirado en lo que la Escritura dice. Aprovechamos a las 12 a dar abrazos, y muchas veces abrazos indebidos a quien no debemos. Hay luces, reventazón de cohetes, fiesta, licor, la cena navideña. ¿Es cierto todo eso? Y si usted fue hoy a la Maxi Despensa o al Selecto, ni entrar podía, porque la gente andaba preparando su celebración. ¿Verdad que sí? ¿Qué entonces estamos celebrando, amados hermanos? ¿Qué es lo que celebra el mundo en esta fecha? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Y oiga bien, abundan las discusiones para definir la fecha en la que el Señor nació. La gente quiere fecha, día y hora exactos, como que si al mundo le importara la fecha del nacimiento del Señor. Más bien lo que le importa al mundo es demostrar que lo que dicen los evangelios no es cierto. Yo me encontré a un pensador español que se llama Antonio Piñera. Hombre,
El hombre es un talento en la historia y en la filosofía. Un hombre con una gran potencia y reconocimiento intelectual. Es un ilustre pensador, pero totalmente agnóstico, totalmente interesado en desfigurar los evangelios. Y lo hace con un argumento intelectual de tal potencia que realmente el cristiano que no está preparado y no entiende se deja apabullar por esas ideas que son realmente, vienen del infierno. Lo que hablamos la semana pasada. El infierno tiene intelectuales a su servicio. Gente interesada en deformar lo que dice la Biblia. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que amparar nuestra fe y nuestras creencias en lo que está escrito. El Evangelio de Lucas, oiga bien, Lucas lo respalda en el capítulo 1, empezando dice, miren, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas, así dice Lucas. Y amado hermano, y el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas sabía lo que estaba escribiendo. Este evangelio se escribió 30 años después de la muerte del Señor. O sea, 60 años después de su nacimiento. Y el hombre está bien documentado. El hombre sabe, vivió el momento histórico. Y ahora, 2000 años después, vienen estos filósofos intelectuales y dicen, no, Lucas se equivocó. Ahí no hay concordancia en la información. Y entonces empieza el espíritu que hay es burlarse de la palabra de Dios. Menospreciar lo que está escrito en los evangelios y pensar que estos cabezones que no tienen para nada el espíritu van a imponer sus creencias como verdades. Tenemos que tener cuidado en la iglesia, porque estos hombres, amados, hay que refutarlos con toda autoridad, pero entendiendo que no tienen mente espiritual y por lo tanto para ellos todo es razonamiento, todo es inteligencia, todo es filosofía, todo es humanismo. Y amado hermano, la Biblia no se va a entender e interpretar a la manera que los hombres dicen. La revelación es espiritual y las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Por tanto, amado hermano, tenemos que tener bien claro que lo que todo el mundo está celebrando en esta fecha es una fiesta pagana que no tiene nada que ver con la celebración cristiana que los verdaderos cristianos realmente podemos celebrar con gratitud por el milagro del nacimiento de nuestro amado Salvador. O sea, son dos cosas diferentes las que se celebran en la misma fecha. La pregunta es, ¿y usted cuál está celebrando? ¿La del mundo o la de Dios? Porque, amado hermano, el mundo es absorbente, es dominante. Y, amado hermano, uno tiene que saber con qué espíritu está viviendo estas fechas, sobre todo en estos tiempos finales, donde los engañadores, los falsos maestros abundan. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tengamos muchísimo cuidado de no salirnos de la verdad total y pura que son las Escrituras. Porque, amados, fuera de la Escritura, lo demás es mentira. Ok, entonces, quiero decirles esto. Si los mundanos quieren celebrar sus fiestas con Santa Claus, luces, borracheras, allá ellos. Eso es su mundo. O sea, quizás nosotros cuando estuvimos en el mundo lo hicimos también así. Pero ahora hemos sido rescatados de la mala manera de vivir, como dice la Biblia. Y ahora, hermanos, conocemos a Cristo, sabemos quién es Cristo, honramos a Cristo y celebramos a Cristo como dicen las Escrituras. ¿Estamos claros? Entonces, amados, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad espiritual de conocer, oiga bien, conocer lo que dice la Biblia y sustentar nuestra fe solamente en la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Porque aquí lo triste es, ¿sabe qué es lo triste? Que la misma iglesia cristiana no conoce lo que dice la Biblia acerca del nacimiento del Señor. Qué tristeza, no invertimos tiempo en estudiar lo que la Escritura nos ha revelado desde hace 2000 años.
Creo que 2000 años es suficiente tiempo para haber aprendido algo o no. Entonces, los pastores, los predicadores, yo tengo la responsabilidad. Si veo que mi pueblo no sabe mucho de esto, ¿qué tengo que hacer? Enseñarles. ¿Y con qué le puedo enseñar? Con lo que dice la Biblia. Y a eso he venido hoy, a enseñarles lo que dice la Biblia. Porque mire, qué triste, tantas navidades que hemos celebrado y quizás nunca le ha puesto coco a lo que dice la Biblia. ¿Verdad que no? Santa Claus se lo pueden bien y el niño Dios. Pero lo que dice la Biblia, que es la base de nuestra fe, eso no lo conocemos. Entonces, el relato, amado, está bien completo en las Escrituras. 2 evangelios solamente nos relatan el nacimiento del Señor. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Entonces, el evangelio de Lucas describe muy bien el momento del nacimiento del Señor. Aunque describe en Lucas desde el comienzo el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Recuerden, amados hermanos, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio de Dios. No había profeta, Dios no se manifestó en esos 400 años. Entonces hacía falta una revelación que fuera contundente, poderosa, intensa, para alumbrar a una humanidad que estaba sumergida en una oscuridad total porque Dios estaba callado. Y amado, los designios de Dios uno tiene que saber reconocerlos. Pero Lucas comienza anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 1 dice, en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Y amados, uno tiene que saber, un cristiano debería saber quién es Herodes, hermana. Y lo sabe. Debería saberlo, pero lo sabe. ¿Quién sabe quién fue Herodes? Porque Herodes está mencionado en el nacimiento del Señor y también en la crucifixión del Señor. Eran 2 Herodes distintos. ¿Sabían eso? De veras. Ok, entonces miren. Les voy a dar la descripción con todo amor, amados hermanos, para que sepan de qué se trata la Navidad bíblica. La fecha bíblica lo dice, mire, el Evangelio de Lucas, lo que acabamos de leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:1. ¿Quién fue Augusto César? Era el emperador romano, era el Donald Trump de aquel tiempo. Y él dijo, hay que levantar un censo para saber cuánta gente vive en esa provincia de Judea y para saber cuántos impuestos les podemos cobrar y para saber cuánta población hay. Los censos son importantes en todo grupo poblacional. Todo país, toda nación tiene su ministerio de estadísticas y censos para saber realmente medir los índices poblacionales en cada lugar. Entonces, que el emperador determinara un censo para fines fiscales o poblacionales no nos tiene que extrañar. Pero eso no nos define la fecha de nacimiento del Señor, porque Augusto César, gobernó 41 años, entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. O sea, eso no nos puede, es demasiado espacio para saber en qué fecha fue el nacimiento del Señor. Pero la Biblia, amado hermano, también se refiere a los días de Herodes. Y Herodes fue el gobernante local de Judea, conocido por Herodes el Grande, que gobernó desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 en que murió. Entonces eso ya nos va aproximando más a la fecha, pero no la define. Lo que define la fecha del nacimiento del Señor es Lucas 2:2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces hay que saber quién fue Cirenio y en qué fecha fue documentado históricamente este edicto. Y según las crónicas romanas, el censo se hizo en el año 6 después de Cristo.
Entonces no concuerda el año 0 que nosotros conocemos como fecha oficial del nacimiento del Señor con el año 6 que tiene este censo. Entonces la pregunta es, y eso será importante, la Biblia establece un periodo donde el Señor, un periodo de tiempo donde el Señor nació, pero no dice, allá no había un hospital que dijera, aquí los plantares y aquí a esta hora nació el primer día del niño del año. No, amado, ahí dice en aquel tiempo. Entonces, que nos quede claro que la fecha específica la Biblia no la menciona. Aquí no sugiere nada que sea ni 24 ni 25 de diciembre. Y lo más probable es que la fecha oficial esté lejos de esta fecha que tradicionalmente celebramos. Por lo tanto, amados, no nos clavemos en que, yo no celebro Navidad porque no fue el 24 ni el 25 y el pastor ya lo dijo. Hermano, no luche contra las tradiciones. Mejor apegue su celebración a lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque eso es lo importante. Lo importante, ya vamos a ver más adelante, qué fue lo que se celebró ante los ojos de Dios. Miren, Mateo 2.1, el Evangelio de Mateo más atrás dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. ¿Lo ve ahí? Entonces, amado hermano, estamos bien claros en que Mateo nos relata la visita de los magos y también nos relata la matanza de los niños que, amado, por orden de Herodes se ordenó ejecutar a los niños menores de 2 años. ¿Qué significa eso? Que la matanza de los niños no fue precisamente en el momento que Jesús nació, sino que fue posterior a la visita de los magos. Y los magos fueron los que investigaron, así dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, dónde es que había nacido el Señor y más o menos porque una estrella los guió. La estrella de Belén sí es bíblica, ahí está. Entonces, pero amado, solo es una estrella, no son un montón de lucitas, sino que es una estrella y es un fenómeno que totalmente extraordinario, que, hermanos, nos muestra qué tan importante era para Dios anunciar el nacimiento del Mesías. Porque eso es lo que en esencia nosotros debemos de tener como elemento importante, que el Mesías nació. Pero fíjese, hermano, que yo quiero que vaya tomando una idea un poquito más completa. ¿Cómo es el desarrollo de los acontecimientos? Usted diga 4 palabras: Nazaret, Belén, Egipto y Nazaret. Diga las 4 palabras: Nazaret, Belén, Egipto y Nazaret. Porque, amado, esa secuencia un cristiano, un creyente verdadero tiene que conocerla. ¿Verdad que nunca habíamos visto la Navidad de esa manera? ¿Dónde fue que estaba María cuando le anunció el ángel que iba a concebir del Espíritu Santo? ¿Dónde vivían María y José? Vivían en Nazaret. Nazaret está en la región de Galilea, al norte de Jerusalén, y ahí vivían en esta población María y José. Y claramente Mateo dice que ahí se conocieron, pues ahí se conoció María y José, y antes que se juntasen, porque eso lo dice la Biblia en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea que se juntaron después, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces eran novios, estaban con promesa de matrimonio y de repente sale María embarazada del Espíritu Santo. Esa declaración que María salió embarazada del Espíritu Santo, estos filósofos intelectuales paganos se burlan de estas cosas porque no las entienden, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero la Biblia dice que quedó embarazada y la historia ya la conocen. José, al ver que estaba embarazada, dijo: no, a esta mujer la dejo, porque van a creer que cometió adulterio, me la pueden matar a pedradas. Pero, dice, ahí viene lo maravilloso, lo visita un ángel. Miren,
si algo caracteriza el tiempo del nacimiento del Señor, es la visitación de ángeles. Ángeles, aquí está de las primeras visitaciones. El ángel le dice a José: no temas recibir a tu mujer. Toma a María como mujer, porque lo que ella tiene en el vientre es del Espíritu Santo. Y amado hermano, solamente digerir eso no es fácil para un hombre, pero José obedeció la instrucción angelical y, amado hermano, así comienza el proceso de que dio lugar. O sea, antes de que José y María se juntasen, el ángel la visitó para anunciarle que iba a concebir del Espíritu Santo. Entonces, ahí fue que José entendió que tenía que tomarla como mujer, y ahí, ya embarazada, fue que llegó la orden del edicto imperial: vayan a censarse a su lugar de nacimiento. Cada quien tenía que ir al lugar donde había nacido. Y como José era originario de Belén, entonces subieron. La Biblia dice que subieron. ¿Por qué dice que subieron? Belén está en una montaña y Galilea está en una llanura. Entonces hay una distancia más o menos de 160 kilómetros desde Galilea, desde Nazaret hasta Belén de Judea. Como María estaba embarazada y ya estaba cerca de sus días de alumbramiento, por eso es que la tradición ha inventado que se tuvo que ir en un burrito. Yo no sé cómo le caerá a una embarazada caminar 160 kilómetros en un burrito. No lo sé cómo hubieras hecho, Carolina. Pero, ¿será eso fácil? No. Pero, amados, los medios de transporte así eran entonces. O se iba a pie, o se iba en burrito. Pero siendo ellos una gente de pocos recursos, no tenían carruajes y probablemente no habían muchos caminos adecuados para llevarla hasta la población en la montaña. Entonces se dan cuenta que el burrito es un añadido que no es bíblico, pero la gente se lo inventa. Está bien. Y allá en Belén nació el Señor. Así lo dice Lucas en 2:4. Ahí dice, Lucas 2, y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret y para ser empadronado, porque su mujer estaba encinta, y estando ahí se cumplieron los días y dio luz a su hijo primogénito. Mire, aquí está otra palabra clave: hijo primogénito. O sea, Jesús fue el primer hijo de María. O sea que tuvo más hijos. La Biblia eso es lo que dice. La tradición y la religión dicen que no, pero la Biblia dice que sí. ¿A quién le vamos a hacer caso? Entonces, oiga bien, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora, hermanos, esa descripción del pesebre, pues porque todo el mundo pone nacimientos y posadas, pero uno tiene que tener la idea bíblica, no la idea religiosa de lo que fue ese momento. ¿Qué era un mesón? Un mesón era un hospedaje para viajeros. Y María y José habían viajado de lejos, y resulta que cuando llegaron ahí al lugar, a Belén, no había, ya estaba lleno el hotel, pues. Entonces, claro, si llevaban burrito, asumamos que llevaban, entonces tenía el hotel, el mesón, un lugar donde los animales también descansaban, porque los animalitos se cansan, hay que darles agua y paja. Y en el pesebre se pone la comida del animal. Pero el pesebre es como es sacarte, pues, entonces es suficientemente blando como para acostar el bebé envuelto en pañales. Pero, amado hermano, yo no le veo, es decir, no es posible que, o es muy remoto que hayan habido camellos ahí, porque el camello es un animal del desierto, no de montaña. Las gallinas y los trenes que ponen en los nacimientos, eso aquí no hay, ¿verdad? Sino que esto es, amado, uno tiene que hacer la comprensión bíblica. Que había mula y buey, mi hermano, los bueyes son animales de otro tipo de territorio.
Entonces se da cuenta que se ha hecho mucha invención acerca de lo que es el momento del nacimiento del Señor. Pero oiga bien, quiero que lo vaya entendiendo. Había un elemento espiritual milagroso en todo lo que estaba aconteciendo. Y eso, amado, es lo que nosotros tenemos por el Espíritu que reconocer. La gloria de Dios en medio del nacimiento de nuestro Salvador. Porque, amado hermano, hasta ahora, pues lo que ha pasado son los elementos naturales. Le dieron los dolores a María y ni modo. Cuando a una mujer le agarra, donde le agarra tiene que tenerlo o no. Entonces, y así le pasó a María y a José. Entonces, no habla aquí de ginecólogos, no habla aquí de cordón umbilical. Se supone que quizás José tuvo que hacer ese oficio. O no sé cómo, o María solita lo habrá podido hacer. No sabemos. La cosa es que el que estaban haciendo era el Mesías. Casi nadie, ¿verdad? Amado, estas son las cosas que nos sorprenden del Señor. La grandeza del ser que nacía y la condición en la que nació. Por eso dice la Biblia en Filipenses, se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo obediente. Dios mío. Ay, Dios mío, hay que ser Dios para poder hacer eso, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra miseria carnal somos incapaces ni de entender, mucho menos de imitar este testimonio. Pero oiga bien, Dios se encarga de exaltar su propia obra. Cuando el Señor nació, dice la Biblia, esto sí, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué animalitos podían ser los que pastoreaban estos pastores? Eran ovejas, y porque las ovejas viven en rebaño, y la oveja sí es un animalito de montaña, así como la Heidi, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que tenía ovejas en la montaña. Va. Amado hermano, entonces, por eso es que se entiende de lo que dice vigilia de la noche, es que se entiende, ahí se sale la noche de paz. Porque se entiende que el Señor nació de noche, por lo que dice aquí, solo por esa palabra. Entonces tiene algo de sentido, pero no puede ser del todo contundente, sino que creemos que la tradición abrazó la idea y dijo que el Señor nació de noche, pero no dice que nació a medianoche, ¿verdad que no dice? Entonces nació de noche, pudo ser a las 7 de la noche o a las 4 de la mañana. Cualquier hora puede ser. Pero dice aquí, el versículo 9, ahí viene ya lo sobrenatural milagroso. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Nuevamente la figura angelical presentándose. ¿Y a quién se le presentó? A los pastores. No fue en el pesebre con Jesús, sino que los pastores estaban en otro lado, de cerca probablemente, y a ellos se les fue a hacer el anuncio. Y esto, amados, es quizás el corazón de la enseñanza hoy. Porque dice el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La Biblia dice que la gloria del Señor estaba ahí. Y yo les pregunto, y la gloria del Señor está en nuestras celebraciones. Porque, amado, esto es lo más maravilloso de la celebración del nacimiento del Señor, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Todo esto que ustedes están viendo solamente es el preparativo para darles nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y eso es, amado, lo importante, lo que Dios estaba celebrando. Para Dios ese momento era glorioso, importante, y envió un ángel a declararlo con toda potencia, con toda autoridad, para que el pueblo entienda lo que estaba pasando después de 4,000 años que había sido dada la profecía en el huerto del Edén de que iba a venir el Mesías. Se estaba cumpliendo y Dios se encargó de darle toda la resonancia que el momento significaba. Y lo dice aquí, mire, vea que hay 2 puntos después de dice todo el pueblo, entre el 10 y el 11.
¿Cuál es la nueva de gran gozo? La nueva de gran gozo es que os ha nacido cuando hoy. O sea que esto se dio el mismo momento que el Señor estaba naciendo, ¿sí? En la ciudad de David, ¿quién nació? Un Salvador que es Cristo el Señor. Ese versículo 11, amado hermano, deberíamos de marcarlo, porque esa es la esencia de la celebración. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es glorioso, amado hermano. Esa es la esencia de la celebración, de la grandeza de nuestro amado Salvador. Porque ángeles vinieron a hacer el anuncio. Ángeles vinieron a darle la gloria, la exaltación y la alabanza a ese bebé que el mundo no era capaz de entender en ese momento de quién se trataba. Y les dice el ángel, esto les servirá de señal. O sea que Dios se encarga de completar muy bien la información. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mire, esta es lo... Wow, como quien dice, esto, amado, es superior a las luces del campero. Lo que está pasando acá. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan ¿a quién? A Dios, hombre. A Dios le estaban dando alabanza por lo que acababa de acontecer. Y las huestes celestiales, los ángeles, alababan a Dios y decían, mire lo que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así dice el versículo. Antes, yo les he dicho, habían unas tarjetas navideñas que decían, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y las emitían. ¿De dónde tiene el hombre buena voluntad? ¿De dónde nos ha salido que somos? ¿Qué buena voluntad tenemos? El que tiene buena voluntad es Dios, hombre. Por eso la gloria es para Él. Los hombres, amados, somos carentes de buena voluntad. No tenemos nada que celebrarnos para nosotros. Y los ángeles estaban alabando a Dios, dándole la gloria. Y amado hermano, para que entendiera la humanidad por la palabra la grandeza del momento que la humanidad entera estaba viviendo. Por eso esto, amado, es a nadie, en la Biblia ni en la historia, a nadie se le ha dado una celebración de este nivel. A nadie. Y nosotros, amados hermanos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que realmente somos redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que alabar a Dios por habernos dado a Cristo. No, hermano, para nosotros no es optativo, es decir, limitar la gloria de Dios, hermano, y hacerlo con celebraciones paganas, con cohetes, con licor y con las maneras burdas que el mundo pretende celebrar la Navidad. Esto es la celebración correcta. Darle gloria a Dios. Diga, darle gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Porque solo Él la merece, amado. Entonces, oiga bien. Por supuesto, el momento fue intenso. Los pastores fueron testigos de que era verdad lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y en el versículo 19 y 20 dice, 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pobrecita, no es fácil para una madre entender la grandeza de lo que estaba pasando. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Glorificar y alabar a Dios por el gran amor con que nos ha amado, dándonos a Cristo, siendo nosotros testigos de su nacimiento virginal. Cosa que el mundo ahora lo toma como burla. Pero para nosotros esto, amado, es una verdad suprema y es un elemento de fe. Y amado hermano, no termina ahí el relato. Dice la Biblia en el 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ritual de Levítico 12, que era para la mujer después del parto, lo cumplió María y José con Jesús.
O sea, Jesús fue circuncidado de acuerdo a la ley que estaba todavía vigente cuando él nació. Y amado hermano, y dice la Biblia claramente que fue a los 8 días. Entonces nosotros a los 8 días del nacimiento del Señor celebramos el 31, ¿verdad que sí? Tiene que ver la celebración de nuestro 31 con lo que hizo María y José con el Señor Jesús. Nada que ver, ¿verdad? Pero la Biblia lo enseña. Y amado, yo lo que quiero animar a la iglesia es a entender cómo presenta la Escritura todo el proceso del nacimiento del Señor Jesucristo. Y vivir nosotros en esta verdad y no en esas invenciones absurdas del mundo. Ya no pelee con Santa Claus. Ese es un personaje pagano que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene su propia historia y tradición. Pero amado hermano, eso es el mundo. Esto es la Biblia. Y nosotros no podemos incluir en nuestra celebración nada. ¿A qué vamos a asemejar a Dios? ¿A las cosas paganas, al mundo? Pastor, y no puedo reventar estrellitas para los niños. Mire, hermano, porque esas preguntas se las hacen a uno. Ponemos árbol de Navidad, reventamos cohetes, hacemos cena navideña. Entonces, ay, yo ya lo puse, fíjese. Hermano, le voy a decir una cosa. Mire la iglesia, ahí tenemos lucitas. Ay, no, uy, guácala. ¿Qué es eso, amado hermano? Por Dios santo, ¿estamos adorando esas luces? Hermano, mire, estamos sencillamente aprovechando los elementos festivos, pero no para hacer de ellos una inclusión espiritual, sino, amado, para que usted sepa que este culto navideño probablemente le ayude toda esta decoración a recordar bien lo que la Biblia dice. Personalmente no tengo inconveniente con un árbol de Navidad, pero hace 50 años los evangélicos tenían guácala, cruz, el árbol de Navidad. Hermano amado, hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente, ¿sí? Si le es tropiezo, no lo ponga. No lo ponga. Si es tropiezo hacer la cena navideña, pues no la tome. Váyase a dormir. Pero cuidado con paganizar su celebración. Porque esto es santo. Esto es santo. Esto, amado, no es negociable. La adoración a Dios no se combina con nada. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no podemos contaminar la adoración metiéndole misa del gallo y todas esas cosas. Eso es paganismo. ¿Estamos hablando claro? Es que, amados hermanos, fíjese bien. El proceso del Señor, vaya, después de que el Señor fue presentado, fíjese que tuvo que ir a los 8 días de nacido el Señor, fueron de Belén a Jerusalén a presentarlo. Es algo cerca, 8 kilómetros. Y amado hermano, después de que regresaron a Belén otra vez, entonces ahí fue que se quedaron y ahí fue donde llegaron los magos. Los magos que habían la luz de la estrella que guió a los magos, lo guió hasta Belén. Pero eso fue ya después que Jesús había sido presentado. Ahora que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, eso además de ese invento también. Ni tampoco dice que eran 3, dice que eran unos magos. Entonces, todas esas cosas tenemos nosotros que digerirlas y entenderlas, pero como dice la Biblia. Y de ahí fue en Belén que estaba cuando la persecución por los niños, le dijo el ángel a José, llévate a tu familia a Egipto hasta que Herodes se muera, porque Herodes lo había sentenciado a muerte. Y cuando murió Herodes, allá en Egipto, el ángel lo visitó y le dije, regresa otra vez a Judea, porque Herodes ya se murió. Pero como el que había quedado en vez de Herodes era el hijo de él, que se llamaba Herodes Arquelao, entonces dijo José, no, mejor no regreso a Belén, sino que me voy a ir otra vez a Nazaret. De allá somos nosotros, allá hemos vivido con María. Entonces regresaron finalmente a Nazaret, ya con Jesús, probablemente de 1 año, casi 2 años. Y amado hermano,
Eso es lo que la iglesia cristiana verdadera debe de conocer acerca del nacimiento del Señor. Y preocuparnos más por conocer la esencia de lo que es el nacimiento del Señor que por andarse planchando el pelo porque hoy es la cena navideña. ¿Y por qué no ha venido? Es que tengo que cocinar. ¿Para qué? Y yo no estoy en contra de que celebren, de que anden bonitas y todo. Mire, sí, realmente, pero amado hermano, no perdamos la esencia de lo que somos. Somos cristianos, diga, somos cristianos. Y celebramos como dice la Biblia, no como dice el mundo. Porque, amado hermano, después de conocer lo que la Biblia enseña acerca de la Navidad y uno asimilar esto espiritualmente, realmente lo que menos quisiera que perdieran es el gozo, el mismo gozo que los pastores también tuvieron a la hora de que se les dio el anuncio y adoraron al Señor y lo celebraron y entendieron que la gloria solo la merece Dios por haber cumplido su promesa fielmente de darnos el Mesías prometido en la figura de ese niño. Claro, el Señor creció y se hizo hombre y como hombre vivió para poder entregar su vida en el Calvario cuando llegara el tiempo. Pero amados, la grandeza del nacimiento del Señor, entre los elementos que le dan grandeza, no está la fecha, hermano. O sea, la fecha no es lo importante. Los pastores nos dijeron, ay, gloria a Dios por este 24 de diciembre a las 12 de la noche. No dijeron así, gloria a Dios porque es fiel para cumplir sus promesas. Y aquí está el Mesías prometido. Y entender los pastores en su mente que el niño que estaban viendo ahí era el Redentor prometido. No es eso un milagro. No es una cosa grandiosa. Y para nosotros la figura de Jesús siempre tiene que ser grandiosa, siempre tiene que ser importante y siempre tenemos nosotros que vivir con este reconocimiento perpetuo. Dios cumplió su palabra, el Mesías prometido. Allá los profetas lo dijeron, Isaías, Miqueas, todos dijeron, viene el Mesías, van a ser en Belén, porque un niño se ha nacido. Así, los salmos están repletos de anuncios del nacimiento, de la venida del Señor. Entonces, el cumplimiento de las promesas, amado, lo menos que podemos hacer es orar y darle la gloria a Dios, como lo hicieron los ángeles y los pastores el día que Él nació. Si eso se hizo, documentado bíblicamente, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Por lo menos dispongamos este tiempo que falta de culto para darle gloria a Dios. Los que estamos aquí, démosle gloria a Dios y ya después usted vaya, después de haber glorificado al Señor, vaya a hacer su celebración en santidad. No vaya, hermanos, a contaminar este día paganizando lo que es santo, sino que honrando y glorificando a Dios, porque que ha sido fiel, ha sido fiel. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le damos la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza. Porque mi Dios, queremos que su Espíritu Santo nos impacte con ese anuncio que usted hizo a aquellos pastores el día que nació el Mesías. Y que nosotros, mi Dios, asimilemos la grandeza de ese momento glorioso donde usted mismo, mi Dios, envió una legión de ángeles.